Antes de comenzar, como les decía, con esta presentación, quiero agradecerles a todos y la importancia. Quiero agradecerle también la presencia del profesor Rafael Gutiérrez de la Universidad Nacional de Salta, a la gente que ha llegado de diferentes lugares también a compartir esta noche con nosotros. Como les decía, no solo a reivindicar la figura de Adela Bazán, sino también a reencontrarnos y a entendernos en la historia de aquel pueblo de General Güemes, hoy ciudad de General Güemes. La importancia del ferrocarril es sin duda alguna la punta de lanza, es el génesis del pueblo de Santa Rosa, luego llamado Estación Güemes. Con el arribo de la vía llegaron también los inmigrantes en busca de un lugar en el mundo. Al hablar de un femicidio ocurrido en ese contexto, puedo agregar que la realidad no ha cambiado demasiado. Se siguen cometiendo femicidios y los móviles siguen siendo los mismos. El instalado patriarcado que hace que los hombres se sientan dueños de las mujeres, de los actos y de sus decisiones. El mismo móvil que acabó con la vida de la protagonista de este trabajo histórico, un suceso que aún duele y eriza la piel de quienes escuchan la historia y que difícilmente la familia pueda sanar ese día o transformarla para el bien de las mujeres que nacen con las nuevas generaciones. Adela Bazán nació y vivió en épocas a las que yo denominé como bizarras. Años agitados donde la mujer no tenía cabida. Aún había reminiscencias de las épocas de los feudalistas. La mujer común no tenía ni voz ni voto. Eran los años del progreso, de las maquinarias, cosas de hombres. Épocas de la llegada del ferrocarril, su vorágine, de obreros sudorosos que como autómatas marchaban de la casa al trabajo y viceversa. Y los que no podían acceder al trabajo amargaban sus días en los tuburios de mala muerte esparcidos por todo el departamento. Hay documentos y hay datos que hablan de que con la llegada de los primeros ferroviarios e inmigrantes, los que podían tener una casa, un techo, le cobraban por metro para dormir a los que estaban llegando en busca de su trabajo, de un trabajo o de un mejor porvenir. La violencia estaba naturalizada. Güemes, de principio del siglo XX, podría ser comparado con el Far West. No el Far West estiloso de las películas de los cowboys, sino mucho más precario y descolorido. En Güemes se ocultaban los presidiarios que se escapaban de Salta y de otros lugares. Había un monte tupido al que denominaban el Moruno. En Güemes se ocultaban los bandidos rurales que asaltaban las carretas y coches que viajaban con mercadería. Güemes era noticia en la provincia por accidentes, violencia, riñas, desigualdad social y falta total de los servicios públicos. La noche ocultaba el pueblo que apenas se alumbraba con faroles a querosén, luego llegó la electricidad. En esas semipenumbras, la impunidad acechaba. Las casas de juego, los cabarets y los arreglos políticos entre gallos y medianoche terminaban de darle forma a una comunidad donde hoy en día pueden sentarse en una misma mesa un descendiente de turco, un hindú, un criollo, un español, un italiano, hoy en plena armonía como parte de la misma familia que es la ciudad de Güemes. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño viaje imaginario al Güemes de 1930. La estación, una foto de 1930, los primeros ferroviarios en los depósitos de locomotoras que hoy ya no existen. La calle Cornejo, la calle donde vivió Adela, la década de 1920. La Escuela Nacional 29, en plena construcción, en la década de 30. Un acto oficial
en la intendencia de Eugenio Tacni en la década del 30, Casa Rosarena, una de las casas más importantes de la región, donde llegó a estar la sucursal de Banco Nación, por ejemplo. Una familia que tuvo que ver también con la historia de Adela. La Rosera del Norte, de la familia Soler, la iglesia que se estaba construyendo. Y bueno, y este lugar donde estamos acá, ayuda mutua, ¿no? Acá se hacían celebraciones importantes, ferias de plazos. La verdad que es muy importante saber cuál es el contexto social, ¿no? de la vida de Adela. Ahora vamos a seguir pasando. La realidad de Güemes, esa era otra parte, estaba toda la institución y el progreso que mostraba, y ahora veamos un poquito de la realidad de Güemes. Acá hay una solicitada que los vecinos quieren echar al comisario. En 1910 lo querían echar al comisario porque se oponían a las casas de juego y perseguía a los vagos, perseguía a los ociosos, ¿no? Y a los vagos, de cuento, lo hacían trabajar en la plaza. ¿Sí? Los hacía trabajar en la plaza. Eso es un documento del diario La Nueva Época. Un accidente de trabajo. Tenemos Domingo Trágico, dice esta nota de 1933. El comisario del Bordo, en una fiesta de carnaval, mata a uno, le mete un tiro en una carpa, que seguramente Lucrecia Castillo habló de la carpa, de la carpa de la Tula, si mal no recuerdo, donde el comisario mató a uno, y así se vivía. Esa era más o menos la idea, para que se dé una idea de la época en que vivió Adela Basada. Un preso que remitió a Salta, Ignacio Miranda, que le hizo lesiones a Antonino Valdés, que lleva preso a Salta. Maquinita, víctima de un accidente en década de 30. El robo de un reloj, también sale del diario el robo de un reloj. Y también el ingenio San Isidro, donde le hacen un paro, los dueños del ingenio arreglan con la policía. Y acá yo amplío la noticia y dice: al día siguiente de producir un movimiento de protesta, el administrador, ayudado por la fuerza pública, obligó a los obreros a volver a sus faenas, recurriendo a la violencia, la tortura y a los granjeros. Esa era la idea que se tenía, para que nos metamos, ¿no? Esto que yo estoy hablando ahora es el contexto. Por un lado el progreso y por otro lado el Far West, ¿no? Donde había riñas, peleas todo el tiempo. Vamos a adentrarnos entonces a lo que viene a escuchar, por supuesto. Ya estamos ya en el año 30. El 23 de febrero de 1933, en el pueblo de Güemes, un señor llamado Teodoro Soriano, de profesión boguista, operario del ferrocarril Central Norte, asesinó brutalmente a su expareja, Pía Adelaida Bazán, viuda de 37 años, madre de mellizos y madrastra de una niña. A partir de ese momento, la entonces pequeña comunidad de Güemes, que la conoció y la cobijó en su seno, la ascendió a un lugar de privilegio en medio del nutrido panteón de santos y creencias populares. Aquel funesto 23 de febrero, la víctima del tremendo asesinato se convirtió en la intercesora de aquellos que solicitan alguna ayuda ante Dios. Por su muerte, el pueblo la denominó la Almita Castigada, Adelita, o la Castigada, y la elevó a la categoría de devoción popular. A 88 años, desde la grande jornada, y a pesar de la evolución tecnológica, sus devotos se renuevan día a día como en una eterna procesión. Le encienden velas, le dejan ofrendas y rezan en su sepulcro articulado de placas y otros votos depositados amorosamente en agradecimiento. En estas páginas de este libro, por supuesto, les narré la historia del primer femicidio ocurrido en aquel pueblo de Güemes, en la provincia de Salta. No le vayas a fallar a la derecha, recomiendan las viejas pueblerinas, así como te cumple, te cobra. Para empezar, entonces, no se llamaba Adela,
Y ahora voy a explicarle por qué sale este libro. Corría el año 2014. Me encontraba trabajando como director de cultura de la ciudad de Güemes, cuando el Ministerio de Cultura de Salta hizo una tirada provincial de un libro que yo había publicado en 2005, que se llamaba Güemes Departamento Público. Esta obra estaba dividida en varias partes, y una de ellas era justamente el tema de las devociones populares. Y en ese libro hice la expuesta biografía chiquitita, de Adela Bazán. Como un designio, esta obra llegó a manos de Carmen, que no dudó en buscarme para entrevistarse conmigo. Claro, y hasta el día de hoy, que somos grandes amigos, fue conocerla y saber que no solo era la nieta mayor de Adela, sino también que estaba dispuesta a ayudarme para que reconstruyamos esta historia. De inmediato nos pusimos manos a la obra, tuvimos muchas entrevistas, nos juntamos en mucho café, y cada aporte iba encajando perfectamente, cada aporte familiar que ella me hacía, iba encajando perfectamente con los documentos que yo empecé a encontrar en diferentes archivos, bibliotecas, hemerotecas. Lucrecia Castillo también se puso a trabajar y encontró esos papeles muy importantes. Y casi 7 años después, retomé el texto y decidí ponerlos al alcance de todos. Me pareció egoísta tener la historia encajonada mientras siguen matando mujeres todos los días. La historia de Adela se repite casi a diario, porque el mundo sigue igual que antes. Es otro contexto, pero los motivos, las excusas y el ensañamiento es el mismo. Adela vivió en un mundo comandado por hombres, donde no había cabida para un alma libre. Era la época del metal, del vapor, del martirio, de la violencia, del alcohol y también de las ausencias. Adela nació en el apogeo del progreso a fines del siglo XIX. Al terminar esta historia me propuse no solo reivindicar y rescatar la figura de Pía Adela Bazán, sino hacer justicia con su vida, sacarla del medio de unos rumores malintencionados con los que tuvo que lidiar su familia y darle el lugar que le corresponde. Esa mañana que conocí a Carmen, ella me decía que su padre, el hijo de Adela, antes de morir le había dicho que había que hacer justicia con la figura de su madre, que no había podido vivir con la pena de saber que había sido asesinada de esa manera, y que su propia familia había ocultado el asesinato porque se trataba, entre comillas, de un crimen pasional. Algo muy mal visto en aquel tiempo. Aquí está ahora, hecha conciencia con mucho amor. Esta es la reivindicación de Adela Bazán, y por lo tanto, don José Alberto y doña Manuela del Carmen, sus hijos, pueden descansar en paz, y vos, querida Carmen, recuperas a Paola. Vamos a hablar un poco ahora, antes de comenzar, para hacerle pasar, por supuesto, a Carmen, para que charlemos de la historia de Adela. Ella nació en San Carlos, se bautizó en Cafayate. Además de eso, de se bautizar en Cafayate, con la nueva llegada del siglo, llegaron los políticos de la mano con los terratenientes y empezaron a comprar a mansalva la extensión de tierra. Entonces tuvieron que vender. La familia de Adela tenía tierras, tuvo que venderlas, se fueron a Cafayate. En Cafayate el don Pablo Bazán, el papá de Adela, parece que era una vida vacía, digamos, se muere. Abundio, que es el hermano más chico, fue el que se largó primero a Güemes, y porque Güemes era la pujanza del momento. Güemes era el lugar que de todo venía, querían venir con la explosión ferroviaria y
y además por toda la diagramación de las obras que iban a venir. Y Abudio se vino y comenzó a trabajar en el ferrocarril. Después se hizo policía. Este libro se divide en pequeños capítulos de no más de 2 hojas y también contienen algunas poesías que yo escribí tratando de explicar líricamente el capítulo. Cada capítulo está debidamente documentado, porque la historia, hay una sola forma de hacer historia, que es a través de los documentos. Y agarrando los documentos, más la tradición oral que encajaba con estos documentos, pudimos armar esta historia. Por supuesto, Adela Bazán, llega a Güemes, se casa con la señora Precioso Delgado. Delgado ya tenía una hija, no tiene hijos con Delgado y Delgado pero se muere. Queda sola con el gato, ¿sí? Pasa mucho tiempo, se enamora de Moreno, el abuelo de Carmen, y tiene mellizos. El papá de él también y Manuela. Lamentablemente en esa época Abudio era soltero, no puede hacerse cargo de la nena, que estaba mal visto. Entonces se ocupa, si bien nunca la dejó de visitar, digamos, se hizo cargo del varón y la nena fue internada. Así se criaron. Manuela no pudo hacer una familia, José sí lo pudo hacer. Pasa mucho tiempo más, yo le estoy apurando el relato porque quiero escuchar a Adela, a Carmen, a Adelaida. Después, mucho tiempo después, conoce a quien fuera su asesino, Teodoro Soriano, y era una persona que tenía, y ahora lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el tema de la parte del crimen, antes de pasar a hablar con Carmen, ya tenía antecedentes por violencia con una mujer que tenía anteriormente. Esto provocó que lo que no debía haber pasado nunca, el alejamiento de Pablo Abundio de Adela, y Soriano empezó a golpearla. Hasta que un día alguien le dice a Pablo Abundio que la hermana sufría golpes y hace que se separe de Soriano. Soriano después lo que hace es dedicarse a lo que siempre se dedicó, y eso hablaba con ferroviarios viejos. Era foguista del ferrocarril. El foguista es el que alimenta las calderas de la locomotora a vapor. Y hay un mito que tenía que tomar alcohol para poder soportar esa faena porque el agua como que lo quemaba. No a Soriano, a todos los que dicen o a todos los que justifican tomar alcohol, ¿no?, cuando uno está al lado del fuego. Habría que preguntarle al paradero, no sé a quién, para ver si es verdad eso, ¿no? Me parece que a mí es un mito. El tema es que Soriano vino temprano de la línea, enseguecido de celos, fue a buscar a Adela, los vecinos lo corren de la casa. Pablo Abundio no estaba. Se fue de nuevo a beber. Y vuelve de madrugada, le entra a la puerta y ocurre un crimen. Un crimen que atravesó todos los límites de la provincia. Castigándola con alambre, dio muerte a su concubina, dice el diario Nueva Época de 1933. Y acá narra más o menos lo que yo le estoy contando. En esta parte, yo le agrandé una parte de Soriano, tiene fama de hombre malo y muy amante, a que se obedeciera lo que ordenaba. Así se explica que una vez, en un lugar público y con un látigo en la mano, hizo bailar en paños menores a una mujer que hacía vida marital con él. Por supuesto, esa noche ocurre el peor crimen.
agarra alambres, los retuerce perfectamente. Algunos decían, no encontró un alambre, no, lo había hecho el látigo, eso está documentado, lo había perfeccionado el látigo. Rompió la puerta, ingresó y Adela estaba con los chicos y tuvo que hacerle frente. Por supuesto, lo encuentran al otro día, lo salen a buscar. Soriano se dedicó a tomar toda esa noche, lo encuentran al otro día tratando de lavar sus prendas manchadas con sangre. Es muy interesante esto porque cuando se dedica a la prisión preventiva, y ustedes vean el mundo que se vivía en ese momento. Hago un paréntesis y vuelvo atrás un segundo, permítame por favor. En esta parte de policiales encuentran a 2 ladrones robando caballos. Pero la noticia se centra en que la mujer estaba vestida de hombre. O sea, ustedes fíjense, es más importante eso que el robo en sí del caballo. Es como para que tengan en cuenta lo que pasó con lo que dijo Soriano. Soriano declara que él no la mató, que se había envenenado. Para nosotros que conocemos toda la parte de la historia, pero en ese momento, ¿qué pasa? Se le creía al hombre. 9 días después recién. ¿Por qué? Porque las mujeres de la sociedad de Güemes hicieron, como se dice, lobby o presionaron a las autoridades para que se le cambie la carátula. No se había envenenado. 9 días después se hace la autopsia. Ahí está que se va a practicar la autopsia. Entonces el juez Ricardo Figueroa Linares ordena la autopsia 9 días después. A la autopsia la hace un doctor que había en Güemes, que se llamaba Pablo Mempres, con de testigo estaba don Antonio Díez. Son los que firman el acta que después ya les voy a mostrar. Practicada la operación, toda sospecha de envenenamiento puede quedar descartada por las siguientes lesiones que presenta la víctima: fractura de 4 costillas, 3 de grado de poder en este momento por ahí meditar acerca de qué cambiamos y cómo estamos como sociedad. Avanzamos, estamos igual. Eso más o menos es, o sea, por supuesto en el libro está más detallado todo. Eso más o menos es la historia contada así rápidamente, porque yo quiero hablar con Carmen Adelaida, a quien le pido un fuerte aplauso, que está acá hoy. Una noche muy difícil, muy dura para ella. De esta manera, y con la gente. Un dato particular que quería decir es que yo, estando en Tierra del Fuego, viviendo, me fui a comprar al súper y a la vuelta, en una calle que se llama San Martín, había una ermita al lado de la ruta. Y yo me acerco pensando que puede ser el Gauchito Gil o estas devociones, y era Adela Bazán. Adela Bazán, gracias por el favor de servicio. Qué importante y cómo ha trascendido las fronteras, porque donde hay un güemense hay una devoción por Adela Bazán. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Qué dolor, ¿no? Vivir con todo este dolor con tu familia. Contame un poquito cómo lo vivió tu papá. ¿Cuándo te dijo algo al respecto de esto? ¿Cuándo te enteraste de lo que le había pasado a tu abuela? Bueno, yo me enteré de chica, ¿no? Oyéndola a mi mamá y a mi abuela materna siempre me comentaban de los alambres retorcidos y todo. El apellido Moreno viene de mi abuelo, un súper hombre, muy
mujeriego que tenía 3 mujeres. La primera tuvo 5 hijos, uno de los cuales es uno de los fronterizos, Juan Carlos Moreno. Está en Miami, en este momento es el único vivo. Tiene 102 años, el viejito. Y enterró todos los hermanos del medio. Y luego vienen varios, entre esos los hijos de Adela, que es Manuela, y mi papá, José Alberto, que son mellizos. Y después varios más chicos que tienen con una tercera mujer. Con esa tercera mujer que se casó. Pero antes había convivido Moreno, que se llama José Pío Moreno, con las otras 2 mujeres, la de los más grandes y la de los más del medio. No sé si está entendido. Mi abuela Adela, o sea, Pía Adelaida, es de Bazán, Huesca. Bazán por parte del padre, que es español, y Weister, su mamá era musulmana, de Siria. Anne Weister era la madre. Se vinieron a la Argentina, y bueno, en 2 corrientes distintas, migratorias, se conocieron, se casaron, y tuvieron 3 hijos. Martina, la mayor, Adelaida Pía, o Pía Adelaida, y Pablo Abundio, al cual le llevan 9 años, más o menos, mi abuela, a la que mataron, al más chico, el único varón, que prácticamente vivió soltero hasta sus 77 años. No se quería casar. Habrá sido porque tras la mala experiencia de las hermanas, quizás tendría un poco de miedo o de resentimiento hacia el matrimonio en sí o hacia el noviazgo. Entonces ahí es la primera incidencia que hay sobre la familia, de que Abundio, o sea, Pablo Abundio no quería saber nada de mujeres, o bien tenía mujeres esporádicas, hasta que llegó la última, que fue su pareja, que lo cuidó, pero nunca se casó. Sí cuidó de mi papá, pero a Manuela la pusieron en el Buen Pastor, en el colegio Buen Pastor. A sus 18, 20 años Manuela sabía hacer de todo, traje, bordado, tejido, una mujer muy completa. Acá lo pueden hablar. Ella es la que tiene varias de las máquinas y cosas, ¿no es cierto?, de la abuela y de la tía Manuela, porque mi abuela, Adela o Adelaida, cosía para la calle, cosía vestido de novia, vestido de 15 o de madrina, lo que fuera. Era muy habilidosa también para la cocina, entonces sabía hacer sus cosas. Si bien ellos se asentaron en San Carlos, no tengo idea dónde se habrán casado y conocido, pero creo que en Buenos Aires, al bajar los barcos de inmigrantes y todo, los bisabuelos, estoy hablando de los bisabuelos, o sea, los padres o abuelos de Adelaida, ¿no? Se habrán conocido, llegaron a San Carlos y pusieron un viñedo. Después fueron vendiendo ya porque el viñedo no podía competir con una bodega Vicente Torino o una de esas grandes que había. No podían competir comercialmente. Se vinieron a Güemes, sí. Se vinieron a Güemes del trabajo de su único varón, que era Pablo Abundio. Porque Pablo Abundio los entusiasmó. Entonces, pero mi bisabuela ya estaba viuda, ya había muerto su marido, el español. Entonces quedó con sus hijas y su único varón,
en la calle Alenen ahora, al lado de la Rosarena. La casa celeste que está en el Furiga, está por dentro volteada y que es celeste de frente, esa era la casa de mi abuela. Muy amiga de la abuela Sarriel y muy amiga del abuelo Rosarena. La abuela Rosarena que hablaba mucho conmigo y la abuela Sarriel también. Y bueno, esos fueron los 15 años, 16 años que yo visitaba. Y una sola vez vine al cementerio, pero no pude, no le pedí nada, no, recé nomás, recé. Sí enterada de las cosas, pero por escuchar detrás de las paredes, 8 o 9 años, yo escuchaba que mi abuela materna, que es italiana, ¿no? Y mi abuelo italiano, padre de mi mamá, comentaba con mi papá y mi mamá lo que había ocurrido con Adelaida o Adela. Entonces que era gravísimo. Pero no es lo único que he pasado, ¿no? Carmen, sí, Carmen, hablabas recién de 15 años. Vos cumpliste 15 años y te hicieron un regalo que quiero que compartas. ¿Cuál es el regalo que te dieron? A ver, decime. Bueno, eso es muy claro. A ver, ¿conociste a alguien? Sí, capaz que era una cosa de nada. Una bolsa de naranja también. El hermano de mi mamá era re tacaño, se conta que yo era un tacaño, me regaló el comigo naranja. Eso no está eso en el libro. qué lástima, es un chiste. No, realmente me lo regaló. Y mi abuela lo prestó, pues ¿cómo va a regalar eso? Entonces la abuela italiana, que le llamamos nona, o sea, una era la nona y la otra era la abuela, era, así es la cosa, a la que llamamos nona, Teresa, me dice, bueno, por ser, vas a conocer la verdad, me contó fríamente todo. Yo como no tenía relación con esa abuela, ni siquiera mi papá tuvo, porque mi abuela murió cuando mi papá y mi tía tenían 3 añitos. Mi papá es de 1930, nacido el 10 de abril, igual que su melliza, 10 de abril. Y el 23 de febrero de 1933 lo mataron, o sea, él tenía 2 años y 10 meses, como una cosa así, 2 años y 10 meses y pico, muy chiquitito, no se acordaba de su mamá, menos me iba a acordar yo, lógicamente. Entonces, mi padre era una persona muy encerrada en sí misma, una persona muy seria, muy receloso, sufrió mucho de no tener mamá, y nosotros, o sea, mi madre, hija de italiano, y nosotras las hijas, al verlo así, hemos sufrido mucho, porque no había chiste que lo levante, ni cosa divertida que lo levante, porque él siempre estaba sufriendo. Lo único que él decía, que su única madre era su suegra, y le llamaba mamá a mi nona Teresa. Y eso era doloroso, porque al tener una suegra a la cual el yerno le dice mamá, realmente vos te llevas mal con tu suegra, ¿no es cierto? Pero no le decís mamá, y desesperadamente. Él buscaba una mamá, y nosotros nos dábamos cuenta. Y bueno, su tristeza denotaba. Cuando él falleció dormido en mis brazos, en el auto, que yo la llamé a Celia. Digo, el papá se nos muere, ella se vino detrás mío, y yo iba en el auto cabalgando con el papá a cuesta, porque vivimos a una cuadra de diferencia, y
Cuando llegó, todos lloraban, el marido, ella, mis primos, todos. Yo lo único que dije, papá, por fin que fuiste con tu madre. Es la despedida que yo le di. Y un beso. Fue un hombre muy bueno, excelente. Mi tía también, la hermana. Nada más quiero de un carácter más potente, más gritón, más tipo mujer así, efusiva. Nunca tuvo un novio, no sé si habrá tenido alguien interesado en ella. No tuvo novio, no tuvo pareja, no tuvo alguien que se quiera casar. Le decía yo, tía, ¿por qué no te casas? No, desde que estaba, ¿de verdad? No quiero. O sea, que odiaba el tema, igual que Pablo, odiaba el tema casamiento, odiaba el tema pareja. Todo ese sentido de decir, bueno, están resentidos porque son personas que han pasado por esas cosas, realmente son resentidos hacia el matrimonio, hacia el amor. Realmente uno se casa por amor, ¿no es cierto? Y en este caso no. Ellos tenían el resentimiento ese, Manuela y José, mi papá, y bueno, Pablo, el tío, de no casarse. Con el hecho de que Pablo Agundio, mi tío abuelo, hermano de Adelaida, cobraba el sueldo, nosotros éramos de 10, 11 años, y nos dejaba depositar la plata en una caja de ahorro. Y atrás venía la mujer que lo cuidaba, que por supuesto estaba enamorada de él porque era muy buen mozo, muy lindo hombre. Y venía la mujer, le hacía los tremendos escándalos a mi mamá. Yo sufrí muchas cosas. El hecho de que Elena, la mujer que lo cuidaba, que era la amante de él, amante le llamo, pero era una pareja, nada más que no la consideraba pareja. La consideraba amiga, porque el sueldo lo dejaba con nosotras, la sobrina. Nos dejaba la casa, y en Salta. Entonces Elena se sentía desprotegida. Lógicamente yo le hallo razón a Elena. Elena murió 4 meses después que él, de soledad, de depresión, de no tenerlo. Eso es muy duro también para la familia de Elena. Pero no solo se destrozó acá una familia, sino que destrozaron a varias con el crimen que hizo Soleano. ¿Qué es lo que pasa? Pablo Agundio, decía, yo no me voy a casar, Elena, con vos nunca. Bien, ella arregló y, como era una señora ya de 67 años, le daba lo mismo, pero estaba al lado de ella permanente. Yo le agradezco al alma de ella que me lo cuidó a mi tío abuelo porque tuvo cáncer de colon bastante difícil. Lo que sí ella se equivocó muy malamente en decir que mi mamá, que tenía 30 años menos que él, andaba con el tío de su marido. O sea, mi madre, ante los celos que tenía Elena, con madre era muy bonita, una rubia muy linda, eran tantos los celos que tenía Elena, que decía que vos estás metido con tu sobrina política. Entonces hacía escenas, hasta que mi papá le decía, escúchame Elena, cortala porque acá no hay nada. Acá las cosas, mi mujer es intachable, dijo mi padre.
Mi mujer me quiere a mí, así como soy, serio, meditabundo, pienso en mi madre siempre, en lo que pasó. Mi padre nunca se olvidó del hecho de su madre, de ese crimen, a pesar de que no se acordaba su cara, a pesar de haber visto las fotos del crimen que voy a tener, Eduardo, que no la podés pasar porque es chico, Sí. lógicamente. Fue un crimen horrendo, horrendo. Entonces, lo que pasamos fue un destrozo familiar, un destrozo. Con todo lo que vos me estás contando. 15 años que llevé el cuento. Claro, mi abuela parte de la voz. Exacto. Me dice, bueno, tenés 15 años, está todo, y me lleva a conocer a Soriano en Villa Garroso, en el penal. Le pregunta al guardia dónde estaba el tal Soriano, y yo no sé la mano, ¿no? Teodoro Soriano, sí. Y había un hombrecito medio canoso, medio petizo, tirando a blanco, rubio, y dijo que era él y estaba limpiando lo suyo, cortada en la vereda y en el parquecito de la cárcel de Villa Garroso. Tenía prisión perpetua en el trabajo. Esa condena de guerra. Entonces, mi abuela italiana, en su media lengua, entre italiano y castellano, dijo: usted es el culpable de que esta chica no tenga abuela. Hoy es su día de 15 años y no tiene abuela. Y lo único que él dijo, perdón, nada más. Yo tengo grabada esa voz de él que me dice perdón. Me pedía perdón. Y bueno, yo tenía 15 años, era una chica muy chica. Yo no podía cuestionar qué había hecho y qué no había hecho él. ¿Y por qué lo hizo? No podía cuestionarlo. Lo único que sé es que mi abuelo, el apellidado Moreno, sí tenía 3 mujeres. Es verdad. Es verdad. Y la dejaba verla sola la mayor parte del tiempo. Y yo echo la culpa a eso, de que la dejó siempre sola y sin plata para criar los hijos. Y se iba a verlos a Jujuy, donde tenía los restos de los hijos, a los otros que eran 8 tenían, más 3, 11. Así es la mano de mis tíos, son 11. Eran, bueno, muertos muchos. Y él daba plata a todos. Y hasta Jujuy volvió para acá. Era un circuito. Era viajante. Era viajante de Tucumán, era tucumano. Un hombre medio rubión. La mayoría de los hijos son parecidos a él, menos mi papá, que tiene como una mezcla con mi abuela. Mi abuela es muy parecida a mi papá. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque ante el crimen viene Moreno y le dice a Abundio que no se podía hacer cargo de sus hijos porque tenía otra familia. Qué duro para Abundio, porque Abundio no podía tener a los 2 chicos, porque estaba mal visto que Abundio criara una nena. Entonces se le acabó la vida para la nuera. Claro, Moreno era un mono. Era un tipo cómodo, un tipo muy mujeriego. Con la última se casó con la tercera, con Ana. Cuya tía se da mucho conmigo, o sea, que era de media sangre mía, nos damos mucho con mi prima y todo, ¿no? Pero cuando yo hablo del libro de Eduardo con ella, no puedo hablar. No quieren saber, no quieren ellas libro de ningún estilo. Ellas quieren a su abuela Ana, que es la última. El tema es que Moreno a todos los inscribió en San Pedro de Jujuy. Sus
ustedes van a hacer el Jujuy y le tienen algún amigo en el registro civil y le dicen, José Pío Moreno, ¿a quién escribió atrás? Y le larga la chorrera de él. 11.000 a todos en Santiago de Jujuy. Y la mayoría están en Palpalá y en Salta al lado de Jujuy. Y bueno, en Salta está mi papá y mi tía Manuela, que muerto un poco. Pero Manuela estuvo en su casa y después pasó a la casa de la Cata, ¿no es cierto? De la Sole, en Jujuy. Y ahí la enterró en Jujuy, porque ella quería ir. Mi papá se enterraba en Bohemia. Entonces fue un problema familiar que quizás Soriano, bueno, la borrachera, el enamoramiento, el amor, desbordante, el sexo, lo que pretendía con ella, lo volvía loco, lo mejor. ¿Qué habrá pasado? No sé. O estaría loco el hombre. Son esos hombres muy apasionados, no sé cómo llamarlo. Además, bueno, ya tenía cuando Abundio, siendo policía, descubre denuncias de una expareja de Soriano, la alerta a Adela. Claro. Dice, mirá, este chango no es nada de lo bueno. Adela estaba enamorada. Que tengan cuidado. Claro, se separa de Abundio, de cambia a mí, qué sé yo, puede cambiar. Tenía esta bronca contra la Contenido. familia. Claro. O sea, al ver que yo tenía mi hija, mi marido, el señor que está acá, que tenía mi hermana, que tenía mi hijita y todo, y que yo hacía fiesta para el cumpleaños para mi hija, ella nunca lo tuvo, tenía celos, tenía requemor, bronca, no creo que envidia, no creo que haya llegado tanto, Pero también es entendible por lo que pasó. por lo que le pasó, que nunca tuvo un cumpleaños, pobrecita, nunca vio a su madre. ¿Cómo aparece este tipo asesino en la vida de Adela, teniendo ella ya los chiquitos, los dos nenitos? Después vamos a ir a las preguntas, sí. Vamos a terminar ahora con la parte cuando se convierte Carmen en una devoción popular. Me contabas hoy un milagro que ha hecho Adela. Hay mucha gente que tiene. Sí, yo le conozco mucho. Sí. Contale de ese chico que tenía un problema en el cerebro. El chico de Ushuaia, que vos decís, hay un monolito igual que está acá, lo hizo. El señor se llama José Ríos, ya lo ubiqué. Está en mi Facebook. El chico es Javier. Tuvo un accidente de auto muy grave, volcó, estaba en coma ya irreversible, descerebrado. Él se vino hasta acá, a pedirle a Adela, se fue con el modelo del monolito hasta la Piedra del Fuego, que son 4.000 kilómetros, y llegó para hacerlo, y cuando llega le dice a la mujer, no, venía al hospital, que acá está el chico, y ya estaba hablando el chico. O sea, que hizo ese milagro. Él le trajo la medallita de la cabeza del nene le digo un chico de 18, 20 años. Cuando él volvió, el padre, 3.000, 4.000 kilómetros que se hizo, ya el chico estaba curado. Lo mismo las novias con los novios. La gente, los jóvenes con las carpetas. Los chicos con los estudios, con las carpetitas, primaria, secundaria y universidad ayuda. Después los matrimonios los unen. Pero en vez de jorobaditas, porque no hay que pedirle para desunir, no acepta eso. Yo la hago a ella. Yo le pongo todos los pedidos en una carpeta que la envuelvo en varios folios, lo que es estudio por acá, lo que es pareja por acá, lo que es noviazgo por acá, lo que es no sé qué por acá, y cuando él es unión, digo, uy, sonamos, abuela, por aquí, hace
Sí, y bueno, eso había invitado a muchos concejales. Está Angie, gracias Angie por venir. Es un patrimonio importante y está sufriendo mucho robo. Ayer estuve ahí y están desapareciendo las placas. Sería bueno que se haga una ordenanza para preservar ese lugar tan importante. Que se ponga una paredcita o que se la va poniendo. O una reja a la vuelta o algo, porque he visto que se han perdido muchas placas. Y muchas ni siquiera de bronce. Hay algunas que están tiradas en el suelo y son de alpaca o de lana. La verdad que es complicado. Y bueno, y claro, es que Pedrera no tiene en su memoria. Yo lo que quiero hablar es lo siguiente, respecto a los milagros de mi abuela, es que ella intercede ante la Virgen y Dios. Yo quiero decirle que la Virgen y Dios es lo máximo, Jesús y la Virgen. Ella intercede, ustedes le piden y ella pide. Lo que piden ustedes, ella lo recontra pide de vuelta y suplica. Y suplica. Yo le hago misa todos los días en Salta. Y hago otra en Colombia con el padre Betancourt para eso. Porque Betancourt es carismático y me la acepta ella como principal intercesora, ¿no? Ella es principal intercesora de Betancourt. No sé si lo conocen al padre Betancourt. Vino bueno. Es muy de curación y sanación. Entonces yo le digo a los secretarios del padre, que es Julio Balsa, o al padre Darío, por la vela, y él se llama la vela, y le pongo a la fría, no, define Adela nomás, y listo, y ellos la ponen todos los días en misa. Yo quiero que se le haga misa. Yo quiero que se le haga misa por agradecimiento a todo lo que he hecho y hace después de muerto, ¿no? Es muy famosa en ese aspecto, pero ella intercede ante Jesús y la Virgen. O sea, tiene la bondad, la virtud que no tenemos nosotros quizás, de llegar hasta Jesús y la Virgen. Qué bonito, ¿no? De decir, bueno, voy a pregar por este matrimonio, o voy a ayudar a Facundito, a Guillermito en tal materia. Qué bondad, ¿no? Sí. Eso es inigualable. Eso de prestar. Muchísimas gracias por estar. Un aplauso, le damos un aplauso. Bueno, de esta manera terminamos esta noche. Muchísimas gracias a todos.